8:32 en la revista de opinión Democracia este viernes 27 de agosto. El plan de vacunación se cumple con éxito, hay que decirlo, a nivel nacional, pero es bueno conocer también las realidades regionales, las realidades locales. El caso de Riobamba, se suscribió un convenio con el gobierno autónomo descentralizado de Riobamba, con el Ministerio de Salud, y es bueno conocer cómo se ha venido vacunando. Conocemos de los últimos datos, me corregirá el señor alcalde Napoleón Cadena, las personas vacunadas llegan a 255.688. Esto cambia día a día y es importante conocer esto. Señor alcalde Napoleón Cadena, ¿cómo les ha ido con esta urgencia, esta necesidad, incluso para impulsar el desarrollo económico y social? Primero, el plan de vacunación contra el COVID. Buen día. Buenos días, un saludo muy especial para usted, mi estimado Miguel, para todos quienes a esta hora de la mañana están en sintonía de este prestigioso medio de comunicación y obviamente a los ecuatorianos que participan de este espacio. Efectivamente, hace algunos meses atrás tuvimos la oportunidad de poder suscribir un convenio de cooperación entre el municipio de Riobamba y el Ministerio de Salud Pública, con quien hemos venido trabajando en este plan de vacunación, obviamente anclado a las condiciones del Cantón Riobamba. El dato que usted ha referido efectivamente corresponde a la información y al cierre del día de antes de ayer. Ya hoy en la mañana prácticamente arrancamos por sobre las 256.000 dosis aplicadas aquí en el Cantón Riobamba. Como para tener un dato referencial, al inicio de este plan de vacunación, nos habíamos planteado la meta de vacunar a 244.000 personas, de las cuales 122.000 correspondían a primera dosis y las otras 122.000 restantes a segunda dosis. Significa que en la meta general, evidentemente, hemos superado de largo, estamos con un 124% de cumplimiento, es decir, hemos rebasado esta meta. En lo que tiene que ver la primera dosis de las 122.000 que nos habíamos planteado, igualmente al cierre a esta jornada, pues hemos llegado ya a 151.289 dosis aplicadas. Significa que igualmente pues hemos rebasado el cumplimiento fijado inicialmente. Ahora bien, en segunda dosis, porque no olvidemos que esta vacunación trae consigo esto, ¿no? Tener vacunación tanto en primera como en segunda. De las 122.000 en segunda dosis, llegamos ya a 105.000 aplicaciones en nuestro cantón, lo que significa que en las próximas semanas prácticamente estaremos también cumpliendo esta meta fijada. Estos datos, estimado Miguel, debo mencionarlo, que corresponden única y exclusivamente a los centros de vacunación que gestiona, organiza conjuntamente el municipio de Riobamba con el Ministerio de Salud Pública. A esto habrá que sumar lo que el Ministerio de Salud Pública hizo en los meses de enero, febrero y marzo, porque nuestra participación viene desde el 5 de abril, y lo que el Ministerio de Salud Pública está haciendo en sus propios centros de salud. Significa que son datos muy alentadores, por supuesto, como usted muy bien lo ha referido. Por un lado, como primer objetivo, apuntan a un proceso de prevención de salud y por otro lado, evidentemente, a un fortalecimiento como una estrategia también para la reactivación productiva. Mire, hace algunos días atrás recibíamos ya de unos centros de salud públicos de aquí de nuestra ciudad, como en aquella semana ya no ingresaban pacientes a las unidades de cuidado intensivo y más bien iba saliendo el último paciente que se estaba tratando en las UCIs. Esto evidentemente obedece a muchos factores, pero en gran medida al proceso de vacunación que viene avanzando aquí en el Cantón Riobamba. Con esto no quiero decir, por favor, que las cosas pues se hayan solucionado y prácticamente entremos a una condición
muy distante a lo que el COE nacional, el COE municipal venimos insistiendo. La pandemia continúa, las precauciones hay que seguirlas teniendo, pero sin duda alguna que un proceso de vacunación exitoso coadyuva y fortalece el proceso de prevención y obviamente los procesos de reactivación. Señor alcalde de Riobamba, ¿cómo está el tema de los casos positivos, los contagios en su ciudad? Bueno, nosotros al día de ayer habíamos, dentro del sistema que nos proporciona la información, habíamos cerrado con 7.297 casos positivos. No olvidemos que también los temas de las variantes Delta 2, Gamma 15, Alfa 38, que prácticamente están presentes en nuestro país, siguen generando estas incidencias. Lo importante, ratifico yo, es que ya varios de estos casos o los casos últimos que se vienen presentando no necesariamente derivan a tratamientos o cuidados en unidades de cuidado intensivo, valga la redundancia. Son casos que están siendo atendidos a niveles intermedios, de tal manera de que la presencia del contagio posterior a una dosis o una segunda dosis, pues trae una consecuencia menor a la que se podría tener si es que una persona se contagia y no cuenta con la vacuna. Esa es la importancia de la vacuna, estimado Miguel, y por eso insistimos en los procesos de cuidado que debe tener la ciudadanía. Con la caída, señor alcalde de Riobamba, de los casos positivos, ¿cuál es la capacidad que tienen en este momento las unidades de cuidados intensivos? Bueno, nosotros hemos estado en capacidades de unidades intensivos con alrededor de casi 30, de las cuales, según el reporte que tenemos aquí, estamos prácticamente por sobre el 60 de capacidades. Eso significa que evidentemente ha habido una disminución con respecto a la ocupación de estas unidades. Habrá que evidentemente ver cuáles corresponden a casos COVID y a casos no COVID también, ¿no? Las unidades pues están para este destino. En la práctica, las capacidades hospitalarias permiten dar atención a la ciudadanía y reitero la importancia de tener también preparado, porque no olvidemos que el municipio de Riobamba hizo una fuerte inversión para poder habilitar alrededor de 120 camas para cuidados intermedios y 12 UCIs adicionales con el equipamiento de sistemas de gases hospitalarios. Entonces yo creo que, y a eso me refería, son varias acciones que en su conjunto van permitiendo abordar esta problemática, pero en el punto referido, indiscutiblemente que la vacunación, pues una de las estrategias que está dando resultado frente a estos propósitos de orden nacional y de orden mundial. Señor alcalde de Riobamba, ¿cómo les ha ido con el punto de vacunación que se habilitara, el punto de vacunación express? Bueno, este fue un referente a nivel nacional. Se lo instaló en la Brigada de Caballería Blindada Galápagos de las Fuerzas Armadas, evidentemente, cuyo destino y propósito de este vacunatorio estuvo justamente para las personas con algún tipo de discapacidad. El hecho de que puedan tener una atención en su vehículo, evitando ciertos desplazamientos que usualmente se pueden dar dentro de los vacunatorios, a pesar de que todos cuentan con infraestructura de accesibilidad, pero sin embargo acercarnos de mejor manera, pues ha permitido dar este tratamiento sobre todo a las personas con discapacidad. Y el tema de la vacunación con la dosis CanSino, que es una monodosis, ¿cómo les ha ido? Bueno, realmente es un tema de utilización de dosis muy baja. Recordemos que la aplicación de dosis prácticamente en función de Sinovac, AstraZeneca, Pfizer han sido las de mayor recurrencia y aplicación. Sin embargo, en su momento, cuando llegó también la vacuna CanSino, pues fue aplicada aquí en nuestro territorio. Reitero, las dosis realmente son muy bajas, más bien el fuerte que hemos tenido está en Sinovac, Pfizer y AstraZeneca, que es con la que continuamente venimos realizando las aplicaciones a la población. ¿Y cómo les ha ido con los centros móviles de vacunación en las parroquias rurales que tiene Chimborazo y que tiene también Riobamba? Bueno, esta es una estrategia muy importante que hemos
adoptado. Si bien podemos advertir que en un arranque los centros de vacunación estuvieron anclados a las zonas urbanas, tuvimos de inicio muchas dificultades justamente de poder llegar a nuestro sector rural, por varios aspectos, por desplazamiento o en otros casos por el desconocimiento de la población sobre el uso de las vacunas. Recordemos que esto ser un proceso voluntario, pues depende de eso, de las personas. Sin embargo, optamos por llevar a nuestras comunidades y a nuestras parroquias rurales, en algunos lados brigadas móviles y en otros lados puntos fijos, en coordinación con las juntas parroquiales y en coordinación con los presidentes de las comunidades. ¿Por qué la intervención de los presidentes de las comunidades? Porque siendo los actores en territorio, nos han permitido organizar a la gente, informar a la gente sobre las bondades de la vacuna y en un determinado día concentrar a la gente en un lugar para que las brigadas móviles puedan llegar y hacer su proceso de vacunación. Claro está que no todas las personas llegan tan bien por cualquier circunstancia, sobre todo por aquellas que tienen o edades muy avanzadas o algún tipo de discapacidad. Entonces, estas mismas brigadas, en conocimiento de los presidentes de las comunidades, de las juntas parroquiales, quienes nos pueden ayudar a identificar las personas y los domicilios, pues hemos tenido la oportunidad con el Ministerio de Salud Pública de poder llegar inclusive a jornadas en domicilio, que hoy por hoy es lo que nos está permitiendo tener este tipo de indicadores realmente de éxito aquí en el cantón de Riobamba. ¿Cuál ha sido, señor alcalde de Riobamba, el aporte de las instituciones educativas, sociales, las mismas universidades, el SPOCH, por ejemplo, que ha dado albergue para este proceso, y también el sector privado? ¿Cuál ha sido esa colaboración? Bueno, importante pregunta. Si bien esto se lo ha referido como un convenio o a través de un convenio entre el municipio de Riobamba y Ministerio de Salud Pública, pues no sería sino gracias a la participación de las instituciones de educación superior como la SPOCH, como la UNACH, como las instituciones de educación media, como institutos superiores, la organización civil, las cámaras de la producción, que en conjunto pues hemos armado esta organización para poder afrontar este proceso. Son en estos centros de educación, tanto superior como media, donde funcionan nuestros centros de vacunación. Y no solamente con la prestación de infraestructura o equipamiento, sino también han estado dispuesto personal operativo, personal médico de cada una de las instituciones, personal que se está formando como estudiantes en el caso de las universidades, de institutos de educación superior, con quienes prácticamente hemos complementado esa labor que realiza el Ministerio de Salud Pública, que de hecho, evidentemente que es muy fuerte, y estar tantos meses, día tras día tras día en procesos de vacunación, pues también genera una complejidad hacia las personas que vienen realizando este proceso. Pero en momentos ha sido apoyada, soportada, suplida por los representantes, por funcionarios de estas instituciones, inclusive del municipio de Riobamba, y nuestro personal, tanto operativo como médico, está dando soporte y apoyo al proceso de vacunación. Y repito una vez más, una suma de esfuerzos impresionante, mi estimado Miguel, una actitud de las instituciones, de sus representantes, de los riobambeños, que prácticamente hemos considerado y creemos que en unidad se puede lograr estos objetivos, y los resultados evidentemente están ahí a la vista. Señor alcalde de Riobamba, ¿cómo se afronta las otras enfermedades? Ha sido importante el tratamiento del COVID, pero ¿cómo están las unidades hospitalarias en Riobamba, a sabiendas de una visita que semanas atrás hiciera el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero? Bueno, sí, efectivamente tuvimos la oportunidad de poder recibir al señor vicepresidente de la República aquí en nuestra ciudad. Cumplió una agenda variada. Evidentemente el desplazamiento y el interés de ver cómo están las unidades hospitalarias es uno de los factores fundamentales. Siempre en honor a la transparencia tenemos que decir que nuestros hospitales, pues que datan ya de algún tiempo,
últimamente han venido atravesando algunas complicaciones de infraestructura o de equipamiento. En parte de esta entrevista lo habíamos referido, fue el municipio de Riobamba quien tuvo que invertir en un sistema de gases hospitalarios en uno de nuestros hospitales públicos para poder contar con 120 camas más para atender pacientes COVID. Hoy mismo estamos preparando un proceso para poder dar atención a nuestro hospital geriátrico en cuanto a mejoramiento de infraestructura y dotación de una ambulancia. En meses anteriores tuvimos la oportunidad de apoyar al hospital geriátrico de la ciudad de Riobamba también en algunos elementos de infraestructura. Entonces, el que el municipio intervenga en estas actividades, claro, si bien es parte de un proceso de cooperación de carácter interinstitucional, sobre todo al afrontar en una pandemia, pero no es menos cierto que deje en evidencia algunas necesidades y falencias que han sido detectadas, no solamente aquí en Riobamba, sino a nivel nacional, con lo que significa repotenciaciones de hospitales. Y de hecho hay uno en nuestra ciudad, el Hospital Policlínico, que viene pidiendo y solicitando ya un proceso de repotenciación. Son más de 40 años de lo que se nos había referido de funcionamiento de este hospital, que evidentemente a la actualidad necesita una revisión, necesita nuevos equipamientos, necesita nuevas áreas de infraestructura, y obviamente eso es lo que se ha expuesto en las visitas de las autoridades en su momento, aspirando que obviamente esta pandemia, que deja como mensaje el tener a punto debidamente equipados nuestros hospitales, trae consigo un esfuerzo nacional. Evidentemente detrás de esto hay recursos y gran cantidad de recursos, porque no se trata únicamente de los hospitales de Riobamba, sino a nivel nacional, pero que indiscutiblemente amerita y requiere la atención del Estado ecuatoriano. Señor alcalde, no solo los equipos que son fundamentales para la atención, sino también los insumos y los medicamentos. Por supuesto que sí. En términos generales, y yo me he referido a un componente, pues es un tema ampliado, ¿no? Inclusive con la dotación de mayor personal, de mayores procesos de especialización, que en algunas áreas evidentemente también han marcado algunas dificultades, pues es ver la problemática de manera holística. Si bien por procesos de pandemia, creo yo que todos hemos aportado con un granito de arena para que ciertas debilidades que se puedan haber presentado no constituyan en un elemento que genere o cause problemas dentro de la atención en pandemia, pero es indiscutible que las instituciones de salud deban fortalecerse, y no solamente aquellas que funcionan como provinciales o regionales, sino desde el centro de salud que está en comunidad, que está en barrio, que muchas veces es el que da respuesta a personas en lugares distantes, donde evidentemente los desplazamientos para obtener un servicio en función de una necesidad en temas de salud se vuelve dificultoso, porque son horas que tendrían que transcurrir para llegar a la ciudad de Riobamba, y son ellos los que tienen que dar esta primera respuesta. En todo caso, creo que hemos hecho una acción común, pero el mensaje queda evidentemente que hay que trabajar en fortalecimiento del sistema de salud de nuestro país. Señor alcalde de Riobamba, Napoleón Cadena, ¿qué significado tiene el reconocimiento Ave de Fénix que precisamente se ha entregado al municipio de la ciudad por el trabajo en esta pandemia? Bueno, sí, miren, muchas veces la acción pública desde las diferentes entidades, tanto del gobierno desconcentrado como de los gobiernos locales, muchas veces o mayoritariamente puede estar enfocado siempre al problema, las cosas negativas que se puedan observar desde la percepción ciudadana. Este es un mensaje, el haber recibido un premio, el Ave Fénix, hacia el municipio de Riobamba, de que en el sector público las cosas también, o hay aspectos que se hacen bien, que funcionan, que se convierten en un modelo y en un referente a nivel local y a nivel nacional. El día de ayer, con mucha alegría y mucha motivación, el municipio de Riobamba era reconocido justamente con el premio Ave Fénix a la excelencia empresarial, sobre todo por el enfoque que se dio de trabajo en una pandemia. Recordemos que esta institución, el municipio, desde el primer día, con su personal en las calles, en los centros de salud, en las comunidades, atendiendo requerimientos, a Riobamba en épocas de pandemia
no le faltó un solo servicio público. Y además de haber marcado una estrategia de atención en la previsión de servicios públicos, trabajamos en temas de desinfección, trabajamos en aspectos de telesalud, de teleeducación, estamos entregando zonas Wi-Fi en nuestras comunidades para la conectividad, sobre todo por los procesos de educación virtual producto de la pandemia. Estamos entregando tablets, hemos equipado hospitales, nos hemos metido frontalmente en un proceso de vacunación que ha significado recursos, capacidades, personal, de tal manera de que todo este esfuerzo, si bien liderado por el municipio de Riobamba, pero definitivamente coordinado con varias instituciones, han permitido que Riobamba salga adelante. Recibir este premio significa reconocer el trabajo de centenares de empleados municipales, de trabajadores municipales, que inclusive, como aquellos otros que también estando en primera línea, han arriesgado su vida por la vida de la ciudadanía. Nosotros lo recibimos en nombre de ellos, inclusive en nombre de la ciudadanía, porque la acción municipal no ha sido única y exclusiva, ya lo hemos denotado aquí a través del COE municipal, Consejo Municipal, de las cámaras de la producción, de comités asesores en temas de salud, en temas productivos. Es decir, ha habido todo un andamiaje que ha permitido que Riobamba salga adelante, y este premio es un reconocimiento a todas las instituciones y a todas las personas que han hecho posible que Riobamba vaya dando pasos firmes frente a lo que significa el tratamiento de esta pandemia. Importante este reconocimiento Ave Fénix que se entregará este jueves al municipio en la Universidad Nacional Chimborazo. ¿Cuentan ustedes con el suficiente stock para seguir con esta dinámica de la vacunación contra el COVID, señor alcalde? Bueno, sí, efectivamente, de lo que se nos ha referido por parte del Ministerio de Salud Pública, evidentemente se cuenta con la provisión de vacunas. Hoy estamos mayormente concentrados en lo que significa la aplicación en segunda dosis, y diariamente las miles de personas, de ciudadanos que van llegando a nuestros centros de vacunación y obtienen esta vacuna, determina no solo por un lado que las capacidades operativas están dispuestas, sino por otro lado también desde el Ministerio la entrega y dosis de vacunas a punto para poder cumplir con este proceso. Muy importante el diálogo con el señor alcalde de Riobamba, el señor alcalde Napoleón Cadena, para conocer precisamente estas tareas que viene cumpliendo en el centro del país. Un gusto, señor alcalde, saludarle desde Quito. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno para ustedes, para los ecuatorianos, y siempre este mensaje de bienestar, de salud, de cuidado, de aunar esfuerzos. Este es un trabajo de todos, no depende exclusivamente de autoridades. La mayor responsabilidad está evidentemente en el ciudadano, pero en una tarea conjunta Dios permitirá que salgamos adelante como país, como humanidad. Muchísimas gracias, una buena semana a todos. A usted, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia, que se cierra este viernes con lo más importante, su amable sintonía. Les deseamos un feliz viernes y un feliz fin de semana. La revista de